Hola a todos, buenas tardes. Gracias por el espacio. Con el equipo en esta ocasión queremos presentarle la iniciativa Automatización Onboarding Digital con Inteligencia Artificial. Esta iniciativa está alineada 100% al pilar uno estratégico corporativo, concretamente la transformación digital y banca inteligente. A diferencia de otras sustentaciones, esta en particular vamos a hacer un foco especial en el cómo llegamos acá. Particularmente creemos que en este caso ese cómo es tan o más importante incluso que los resultados que les vamos a mostrar. Pero primero pues vamos a hablar del contexto de la problemática. El escenario concretamente es que la compañía potencialmente está sujeta a una pérdida de 10 millones de dólares al año, concretamente porque estamos utilizando un proceso absolutamente ineficiente. Entonces, todos conocemos el proceso de automatización, de validación documental. Este proceso, si es un proceso simple, digamos sencillo, hace parte del core de la mayoría de procesos misionales que tenemos en el banco. Si queremos comprar una tarjeta, si queremos abrir un CDT, si queremos tener una afiliación, todo necesita validación de información, bien sea por regulación o por nuestros equipos de cumplimiento y mercadeo. Todo requiere que esa información sea validada. Pues bien, nuestro proceso de validación documental es el que se encarga de hacer esa tarea. Ya solamente con ese comentario podemos darnos una idea que hay un cuello de botella ahí. Ahora, la cosa se pone mucho peor porque ese cuello de botella es altamente ineficiente. Básicamente lo estamos haciendo igual como probablemente lo hicimos hace 50 años. Todo el proceso es manual. Eh, Hoy en día tenemos 15 personas que se encargan de hacer esa validación. Este equipo nos está costando alrededor de 2.1 millón de dólares y su productividad está cerca de 50.000 documentos al año, que si se dan cuenta de la transaccionalidad que tenemos como empresa, del tamaño que tenemos como empresa, pues no pareciera una cifra que sea bastante impresionante. Pero el problema principal es que esa manualidad se traduce en que de cara al cliente, desde el punto de vista del cliente, le estamos dando 5 días en darle respuestas a su solicitud, mientras la competencia lo está tomando 15 días. Justamente por eso tenemos estadísticas de que el 35% de nuestros clientes abandona la transacción que está haciendo con nosotros y adicional o fruto a eso, pues nuestro NPS es bastante deficiente comparado a la competencia. Estamos hablando de 45 versus 75. Y para terminar, pues hablamos de algunas reuniones con los equipos del regulador y nos dice que encontraron algunos hallazgos y esos hallazgos normales en procesos con excesiva manualidad y pues que si esos hallazgos llegan a confirmarse, podríamos estar ante una multa de cerca de 5 millones de dólares. Entonces estamos hablando de un proceso ineficiente que nos hace perder clientes, que nos cuesta mucho dinero, que nos expone ante un riesgo regulatorio. Aquí, evidentemente, no estamos hablando de eficientar un proceso, sino casi que de supervivencia del mercado, porque comparativamente con nuestra competencia, pues estamos bastante lejos. ¿Cómo pensamos solucionarlo? Concretamente, lo que queremos hacer es automatizar este proceso, una automatización inteligente, le llamamos inteligente porque lo haríamos con el concurso o a través de inteligencia artificial. Entonces, básicamente, lo que va a ocurrir es que la documentación va a llegar a partir de las diferentes fuentes y lo que va a pasar es que no va a llegar hacia una persona o un grupo de personas, sino que va a recibirlo nuestro sistema va a tener la capacidad de entender qué tipo de documento es, a qué proceso pertenece, poder hacer la abstracción de los datos, analizarlo y más importante poder integrarse con el resto de nuestro ecosistema para que la transacción la solicitud del cliente sea un end-to-end y de esa forma hacerlo mucho más eficiente. ¿Qué tecnología vamos a utilizar para esto? Pues concretamente vamos a utilizar tres componentes, un OCR que ya lo estamos utilizando actualmente en otros procesos, IA generativa, que es más o menos similar a un ChatGPT, pero orientado o entrenado específicamente para hacer validación documental, y un Machine Learning que es algo así como un proceso de aprendizaje permanente que va a hacer que nuestro sistema, entre más documentos analice, cada vez va a ser más exacto, cada vez va a ser más preciso y más eficiente. ¿Cómo sabemos que esto funciona o va a funcionar? Primero porque no nos estamos inventando la rueda, aquí no estamos haciendo una apuesta para el futuro, sino realmente es una apuesta para el presente, solo que estamos en mora de hacerlo. Entonces hay muchísimos casos a nivel internacional documentados, para mencionar algunos. El Banco Santander de España logró pasar su proceso de onboarding de 7 días a horas. Tenemos acá a nuestro vecino Ubank, que ha logrado afiliar cerca de 70 millones de personas con un proceso similar al que estamos
al que estamos sugiriendo, pero no solamente a nivel internacional, sino también tenemos un benchmark a nivel local y justo es lo que les mencionaba al inicio, a eso es a lo que me refiero con el cómo. Rápidamente les voy a comentar, nosotros un grupo de personas de diferentes áreas, ninguna tiene un conocimiento profundo en tecnología, tuvimos una capacitación de inteligencia artificial enfocada en negocios, a partir de esa capacitación pudimos de alguna forma extraer o entender un poco la necesidad y esa necesidad plasmarla en un caso de negocio, después plasmarla en una historia de usuario, después esa historia de usuario convertirla en tickets, convertirla en solicitudes, convertirla en requerimientos que después se convirtieron en programas de software y en una solución concreta tecnológica. Es decir, hicimos todo el ciclo de vida del software que normalmente requiere un conocimiento específico, lo hicimos nosotros, un grupo reducido, y lo hicimos en un muy corto tiempo. De ahí la importancia de ese cómo, de ahí la importancia en cómo lo hicimos, porque más allá de esta iniciativa, con esto estamos abriendo la puerta para que de la misma forma que lo vamos a hacer acá, si somos exitosos, podamos extrapolarlo a otro tipo de iniciativas. Es importante porque no estamos hablando de inteligencia artificial como producto, no solamente estamos hablando de inteligencia artificial para construir el producto. Entonces, evidentemente, hay potencialmente una utilidad bien importante para la empresa. Pero pues vamos a ser de todas maneras cautos y por eso hicimos un plan de implementación bastante acotado, una fase 1 que va a ser un poco similar al que estamos haciendo, pero un poco más formal, con seguridad, con riesgo, etcétera. Una fase 2 ya más enfocada en integración, en crear el ambiente en desarrollo, pero ya integrado. La fase 3 que va a ser la interesante porque vamos a presentar los primeros key wins, entre otros, pues esperamos tener resultados como un 60% de reducción de los tiempos, un 90% de precisión y aproximadamente 50 casos diarios validaciones hechas por la IA, pero supervisadas por un funcionario nuestro. Evidentemente hay unos riesgos asociados dentro del análisis que hicimos en la POC interno que les comento y la que esperamos hacer en la fase 1, pues creemos que son de complejidad baja y media y que todos pueden ser sustentables y mitigables. Nada, ahora vamos a ver los datos financieros y en eso nos va a colaborar a Joana. Continúa, por favor. Gracias. Señores de la Junta, buenas tardes. Ahora hablaremos de números concretos. Un ROIC de 410%, una interna de retorno de 31%, un valor presente neto de $874,000 y un payback en el tercer trimestre del año 2, lo que significa que en menos de 2 años cada dólar invertido va a regresar multiplicado por más de 4. Están situando al sistema inteligente de validación documental como una de las inversiones más rentables del banco. Pero ¿cómo vamos a llegar a estos números? Se proyecta una reducción de impuestos operativos de $487,000 anuales. Nuestro equipo de back office va a pasar de 15 a 5 personas con la automatización completa del proceso de validación documental. Incrementaremos los ingresos en $285,000 anuales. Vamos a tener más clientes aprobados en menos tiempo, lo que va a significar más cuentas activas, más productos vendidos, más comisiones generadas. La prevención de pérdidas por fraude la estamos proyectando en $365,000 anuales. Nuestra capacidad de detección se va a multiplicar en 2.4, pasando de 75 a 180 casos de fraude detectados cada año. El beneficio anual total de esta iniciativa es de $1,365,000, con una inversión CAPEX de apenas $320,000. Estas cifras están posicionando esta iniciativa como una de las inversiones más rentables que este banco puede realizar. ¿Pero qué estamos comprando exactamente con esta inversión? Estamos resolviendo un problema crítico, donde nuestro proceso de validación documental toma 5 días completos. Mientras revisamos manualmente documentos, nuestros competidores digitales están aprobando clientes en minutos. 15 personas dedicadas tiempo completo a revisar cédulas, extractos bancarios, certificados laborales, trabajo manual repetitivo, propenso al error humano. Y un resultado de 75 casos de fraude detectados este año. Sabemos que tenemos más, simplemente no tenemos la capacidad de encontrarlos todos. Cada día que pasan perdemos clientes que no están dispuestos a esperar una semana por una respuesta. Pero este impacto va mucho más allá de lo financiero. Estamos proyectando una mejora de 30 puntos en nuestro NPS, alcanzando los estándares de la banca líder. Eliminaremos la fricción en la experiencia del cliente, convirtiéndonos en el banco que dice sí en minutos y no en días. Construiremos capacidades internas de inteligencia artificial generativa, lo que nos va a posicionar en la vanguardia tecnológica. Y lo más importante es que crearemos una ventaja competitiva sostenible frente a los bancos tradicionales. La evidencia técnica, financiera y operativa es contundente. El sistema
inteligente validación documental no es un proyecto opcional, es estratégico y urgente. Hoy estamos solicitando a esta Junta la aprobación del proyecto, la aprobación del CAPEX de $320.000 y el OPEX propuesto, la autorización en las integraciones con sistemas como el AML, KYC, SARLAF y asimismo la designación del equipo dedicado y el comité de gobierno. La competencia ya opera en minutos. Con esta solución, el Banco Andino no solo se nivela, toma la delantera y el momento de decidir es ahora. Muchísimas gracias.